Bienvenidos a Mazmorra 13. Antes de iniciar con los relatos de este video, quiero pedirte un favor. Si las historias te han gustado, por favor, regálanos un like, suscríbete y comparte este video para que más personas nos conozcan. Dicho esto, comencemos. En el corazón de un tranquilo barrio en Tlalpan, Ciudad de México, donde las jacarandas florecían con un violeta embriagador y el aire olía a tierra mojada por las intensas lluvias de la ciudad, vivía un hombre llamado Ricardo. Ricardo era un escritor, un alma solitaria que encontraba consuelo en el silencio de su estudio y en la compañía de sus libros. Su vida era sencilla, predecible, hasta que un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. El nuevo vecino se llamaba Bernardo, un hombre de unos 40 años, con una sonrisa perpetua y modales impecables. Desde el primer día, Bernardo se mostró excepcionalmente amable. Siempre saludaba a Ricardo con una reverencia educada, le ofrecía ayuda con las compras y ocasionalmente le traía platillos caseros, como mole poblano o chiles en nogada, preparados con una maestría que delataba un profundo amor por la cocina mexicana. Bienvenido al barrio, Ricardo, decía Bernardo, con una voz suave y melódica. Espero que te sientas a gusto aquí. Cualquier cosa que necesites, no dudes en pedirla. Ricardo, acostumbrado a la soledad y al anonimato de la ciudad, se sintió un tanto desconcertado por la atención de Bernardo. Sin embargo, la amabilidad genuina de su vecino era innegable, y pronto ambos entablaron una amistad peculiar. Bernardo era un hombre oculto, con una conversación amena y un conocimiento enciclopédico sobre una variedad de temas, desde la historia del arte hasta la filosofía oriental. Ricardo disfrutaba de sus charlas vespertinas, sentado en el jardín, mientras el sol se ocultaba tras los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Ricardo comenzó a notar ciertos detalles inquietantes sobre Bernardo, pequeñas inconsistencias en sus historias, miradas fugaces que parecían ocultar algo oscuro y una obsesión extraña con la limpieza. Bernardo mantenía su casa y su jardín impecables, casi estériles. No había una hoja fuera de lugar, ni una mancha de polvo en los muebles. Era como si Bernardo estuviera constantemente tratando de borrar algo, de ocultar algún secreto. Una noche, mientras Ricardo trabajaba en su última novela, escuchó un ruido extraño proveniente de la casa de Bernardo. Un golpe sordo, seguido de un silencio sepulcral. Ricardo se asomó por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común. Las luces de la casa de Bernardo estaban apagadas y todo parecía estar en calma. Ricardo intentó convencerse de que había sido su imaginación, pero la sensación de inquietud persistió. Días después, Ricardo notó que una de las vecinas del barrio, una anciana llamada Doña Elena, había desaparecido. Doña Elena era una mujer amable y servicial, conocida por su amor por los animales y su costumbre de alimentar a los gatos callejeros. Su desaparición repentina causó conmoción en el barrio. La policía inició una investigación, pero no encontraron ninguna pista. Ricardo no pudo evitar sentir un escalofrío al recordar el ruido que había escuchado la noche de la desaparición de Doña Elena. ¿Podría estar relacionado con Bernardo? La idea le parecía absurda. Bernardo era un hombre tan amable, tan educado. ¿Cómo podría ser capaz de algo tan horrible? Pero la duda ya estaba sembrada en su mente. Ricardo comenzó a observar a Bernardo con más atención, buscando cualquier señal
que pudiera confirmar sus sospechas. Notó que Bernardo evitaba hablar de su pasado, que nunca mencionaba a su familia o amigos. También observó que Bernardo tenía una colección de cuchillos inusualmente grande en su cocina. Cuchillos afilados y relucientes que parecían más propios de un carnicero que de un aficionado a la cocina. Una tarde, Bernardo invitó a Ricardo a cenar a su casa. Ricardo dudó un momento, pero finalmente aceptó. Sentía que necesitaba confrontar a Bernardo, descubrir la verdad detrás de su fachada de amabilidad. Cuando Ricardo llegó a la casa de Bernardo, se sorprendió al verla por dentro. Era aún más impecable que por fuera. Los muebles eran de estilo clásico, con tapicerías de terciopelo y detalles dorados. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes idílicos y bodegones de frutas y flores. En el centro del salón, una mesa elegantemente dispuesta, con manteles de lino y vajilla de porcelana, esperaba a los invitados. Bienvenido, Ricardo, dijo Bernardo con una sonrisa. Espero que te guste mi humilde morada. Ricardo intentó disimular su nerviosismo mientras seguía a Bernardo al salón. La casa era extrañamente silenciosa, casi fantasmal. No había fotos familiares ni objetos personales que revelaran algo sobre la vida de Bernardo. Era como si la casa estuviera vacía, deshabitada. Durante la cena, Bernardo se mostró especialmente atento y conversador. Le contó a Ricardo historias sobre sus viajes por el mundo, sobre sus experiencias en diferentes culturas y sobre sus pasiones por el arte y la música. Ricardo escuchaba con atención, tratando de encontrar alguna señal de engaño en su voz o en sus gestos. Después de la cena, Bernardo invitó a Ricardo a tomar una copa de vino en su estudio. El estudio era una habitación oscura y silenciosa, llena de libros antiguos y objetos extraños. En el centro de la habitación, un escritorio de caoba estaba cubierto de papeles y manuscritos. Este es mi santuario, dijo Bernardo con una sonrisa. Aquí es donde me retiro para leer, escribir y reflexionar sobre la vida. Ricardo se acercó al escritorio y examinó los papeles. Eran páginas de un diario, escritas con una caligrafía elegante y precisa. Ricardo comenzó a leer y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las páginas del diario contenían descripciones detalladas de asesinatos brutales y sádicos, cometidos con una frialdad y una precisión escalofriantes. Ricardo reconoció los nombres de algunas de las víctimas: Doña Elena, la vecina desaparecida, y otros residentes del barrio que habían muerto en circunstancias misteriosas. Ricardo se dio cuenta de que estaba en la casa de un asesino en serie. Bernardo era un monstruo, un depredador que se ocultaba tras una máscara de amabilidad y educación. Ricardo sintió un miedo paralizante, pero sabía que tenía que mantener la calma si quería sobrevivir. ¿Qué te parece mi diario, Ricardo?, dijo Bernardo con una voz suave y amenazante. Ricardo se giró y vio que Bernardo lo estaba mirando con una sonrisa siniestra. En su mano, Bernardo sostenía uno de los cuchillos de su colección, el filo brillando a la luz de la lámpara. Es interesante, dijo Ricardo con voz temblorosa, pero creo que debo irme. Tengo mucho trabajo que hacer. Ricardo intentó moverse, pero Bernardo le bloqueó el camino. No te vayas todavía, Ricardo, dijo Bernardo. Tengo algo que mostrarte. Bernardo sacó a Ricardo del brazo y lo arrastró hacia una puerta oculta en la pared. Ricardo intentó resistirse, pero Bernardo era más fuerte. Bernardo abrió la puerta y empujó a Ricardo al interior. Ricardo cayó al suelo, aturdido y desorientado. Cuando logró levantarse,
se dio cuenta de que estaba en un sótano oscuro y húmedo. El aire olía a humedad y a sangre. En las paredes, Ricardo vio herramientas de tortura, cuchillos, sierras y otros instrumentos macabros. En el centro del sótano, una mesa de metal estaba cubierta de manchas de sangre. Ricardo comprendió que estaba en la cámara de tortura de Bernardo. Este era el lugar donde Bernardo daba rienda suelta a sus instintos más oscuros, donde torturaba y asesinaba a sus víctimas. Bienvenido a mi santuario privado, Ricardo, dijo Bernardo con una voz ronca. Aquí es donde hago mi trabajo. Bernardo se acercó a Ricardo con el cuchillo en la mano. Ricardo intentó escapar, pero Bernardo lo atrapó y lo arrojó a la mesa de metal. No te resistas, Ricardo, dijo Bernardo. No hará más que prolongar tu sufrimiento. Bernardo levantó el cuchillo y lo acercó al cuello de Ricardo. Ricardo cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el golpe nunca llegó. En lugar de sentir el filo del cuchillo, Ricardo sintió un dolor agudo en el brazo. Abrió los ojos y vio que Bernardo se había apuñalado a sí mismo. No puedo hacerlo, Ricardo, dijo Bernardo con voz débil. No puedo matarte, eres mi amigo. Bernardo cayó al suelo, sangrando profundamente. Ricardo se levantó de la mesa y se alejó de Bernardo. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué Bernardo se había apuñalado a sí mismo? ¿Por qué no lo había matado? Por favor, Ricardo, dijo Bernardo con voz agonizante. Ayúdame, no quiero morir solo. Ricardo dudó por un momento, pero finalmente se acercó a Bernardo. No podía dejarlo morir así, solo y abandonado. Ricardo llamó a la policía y a una ambulancia. Mientras esperaba que llegaran, intentó detener la hemorragia de Bernardo. Bernardo lo miraba con gratitud en los ojos. Gracias, Ricardo, dijo Bernardo. Eres un buen hombre. La policía y la ambulancia llegaron poco después. Bernardo fue trasladado al hospital, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. Ricardo fue llevado a la estación de policía, donde contó todo lo que había sucedido. La policía investigó la casa de Bernardo y descubrió pruebas irrefutables de sus crímenes. Encontraron los cuerpos de doña Elena y de otras víctimas en el jardín, enterrados bajo las jacarandas. También encontraron el diario de Bernardo, que contenía descripciones detalladas de sus asesinatos. Bernardo fue acusado de múltiples cargos de asesinato y tortura. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Ricardo nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. La experiencia lo había marcado profundamente. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propios vecinos. Se mudó del barrio y refugió en un lugar remoto, donde vivía solo y aislado. Pero nunca pudo olvidar que Bernardo, el vecino amable y educado, que resultó ser un asesino en serie. La imagen de Bernardo, con el cuchillo en la mano y la sonrisa siniestra en el rostro, lo perseguía en sus pesadillas. Y así, Ricardo vivió el resto de sus días atormentado por el recuerdo de su vecino asesino, un recordatorio constante de que el mal puede ocultarse tras la máscara de la amabilidad y la educación. Jorge, un ávido espectador de películas de terror psicológico, vivía en un modesto departamento en la colonia Álvaro Obregón. Su fascinación por el género lo había llevado a explorar los rincones más oscuros de la psique humana, pero pronto descubriría que la línea entre la ficción y la realidad podía desdibujarse de maneras aterradoras. Una noche, Jorge tropezó con una película independiente llamada El espejo de la realidad. La premisa era simple, pero inquietante. Un hombre encuentra un espejo antiguo que lo transporta
a las tramas de sus películas de terror favoritas. Intrigado, Jorge la descargó y se preparó para una noche de escalofríos. La película lo absorbió por completo. Los efectos visuales eran minimalistas, pero la atmósfera opresiva y la sensación de que la realidad se desmoronaba eran palpables. Al terminar la película, Jorge apagó las luces y se quedó mirando el techo, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles empedradas de Álvaro Obregón, Jorge notó un detalle inusual, un olor a azufre que parecía emanar de la alcantarilla. Recordó una escena de la película en la que un olor similar presagiaba la aparición de una entidad demoníaca. Descartó la idea como una coincidencia, pero la inquietud persistió. En el mercado, un vendedor ambulante le ofreció una calavera de azúcar con ojos rojos brillantes, similar a un objeto que aparecía en la película como un símbolo de muerte inminente. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda y rechazó la oferta con brusquedad. De vuelta a su departamento, Jorge comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Los objetos parecían moverse solos, las sombras se alargaban y distorsionaban, y escuchaba susurros indistinguibles en la oscuridad. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su imaginación. Una noche, Jorge se despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos y vio una figura oscura parada en la esquina de su habitación. La figura era alta y delgada, con ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. Jorge intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura se acercó lentamente a la cama de Jorge. Él intentó moverse, pero estaba paralizado por el miedo. La figura extendió una mano y tocó la frente de Jorge. Él sintió un dolor agudo y una sensación de frío intenso. Jorge cerró los ojos y rezó para que fuera una pesadilla, pero cuando los abrió de nuevo, la figura seguía ahí. Esta vez estaba más cerca, su rostro a solo unos centímetros del de Jorge. ¿Tienes miedo, Jorge?, susurró la figura con una voz ronca. Jorge no pudo responder, estaba demasiado aterrorizado. Deberías tenerlo, dijo la figura, porque ahora eres parte de mi mundo. La figura sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Luego, desapareció en la oscuridad. Jorge se levantó de la cama, temblando de miedo. Encendió todas las luces de su departamento y revisó cada rincón, pero no encontró nada. Estaba solo, pero sabía que no estaba a salvo. Decidió buscar ayuda profesional. Visitó al doctor Morales, un psicólogo con experiencia en casos de paranoia y alucinaciones. Jorge le contó sobre la película, las coincidencias y la figura oscura. El doctor Morales escuchó atentamente, tomando notas en su libreta. Jorge, lo que estás experimentando podría ser un caso de psicosis inducida por el estrés, dijo el doctor Morales. Tu mente está creando estas alucinaciones como una forma de lidiar con la ansiedad. Jorge no estaba convencido, sabía que lo que estaba sucediendo era real, pero accedió a seguir la terapia del doctor Morales con la esperanza de encontrar alguna forma de alivio. Las sesiones con el doctor Morales parecían ayudar al principio. Jorge comenzó a sentirse más tranquilo, más en control de sus miedos. Pero una noche, mientras regresaba a su departamento, vio algo que lo hizo cuestionar todo. En la esquina de la calle
Bajo la luz parpadeante de un farol, vio a un grupo de personas vestidas con túnicas negras, cantando en un idioma desconocido. Jorge reconoció la escena de una película de culto que había visto hace años, en la que una secta invocaba a un demonio ancestral. Jorge sintió que la sangre se le helaba en las venas. Corrió hacia su departamento, cerró la puerta con llave y se encerró en su habitación. Sabía que la secta lo estaba siguiendo. Podía escuchar sus cánticos, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. Jorge pasó la noche en vela, temblando de miedo. Al amanecer, salió de su habitación y revisó el departamento. Encontró símbolos extraños pintados en las paredes con sangre. Los símbolos eran los mismos que aparecían en la película de la secta. Desesperado, Jorge decidió enfrentarse a sus miedos. Buscó el espejo antiguo que aparecía en el espejo de la realidad, creyendo que era la clave para detener la pesadilla. Después de buscar en varias tiendas de antigüedades, finalmente encontró uno que coincidía con la descripción. Lo compró y lo llevó a su departamento. Esa noche colocó el espejo en el centro de su habitación, encendió unas velas y se preparó para el enfrentamiento final. Se sentó frente al espejo y esperó. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el crepitar de las velas. De repente, escuchó un golpe en la puerta. Jorge se levantó y abrió la puerta con cautela. En el umbral, vio a la figura oscura que lo había estado atormentando. La figura sonrió, mostrando sus dientes afilados. «Es hora de que te unas a nosotros, Jorge», dijo la figura. Jorge retrocedió, aterrorizado. La figura entró en el departamento y cerró la puerta detrás de ella. «No puedes escapar», dijo la figura. «Eres nuestro ahora». La figura se acercó a Jorge, extendiendo sus manos hacia él. Jorge gritó y corrió hacia el espejo. Lo agarró con fuerza y lo estrelló contra el suelo. El espejo se hizo añicos, liberando una energía oscura que llenó la habitación. Jorge sintió un dolor agudo y una sensación de frío intenso. Luego, todo se volvió negro. Al día siguiente, la policía encontró el departamento de Jorge destrozado. El espejo antiguo estaba roto en el suelo, cubierto de sangre. No había señales de Jorge. Había desaparecido sin dejar rastro. Algunos dijeron que Jorge se había vuelto loco y había huido. Otros creían que había sido víctima de un crimen, pero la verdad era mucho más aterradora. Jorge se había convertido en parte de el espejo de la realidad, atrapado en un ciclo eterno de terror y locura. Y así, la leyenda de Jorge se convirtió en una advertencia para aquellos que se atreven a jugar con los límites entre la ficción y la realidad. Porque a veces el espejo puede reflejar algo más que nuestra propia imagen. Puede reflejar nuestros miedos más profundos, nuestros secretos más oscuros, nuestras pesadillas más horribles. Y una vez que abrimos la puerta a ese mundo, puede ser imposible escapar. Yo soy Javo y te agradezco que me hayas acompañado una vez más aquí en Mazmorra 13. Me despido y espero que los espectros te dejen dormir esta noche.